Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Libra, aquí con este 3 de bastos se ve que muchos de ustedes van a estar expandiéndose económicamente. Esto es una energía de expansión y de avance en todos los aspectos de tu economía. Aquí ustedes van a estar planificando que algo que ustedes han puesto en marcha va a empezar a producir resultados, se te van a abrir nuevos horizontes y tú vas a poder expandirte. Si es un negocio, es posible que venga algún tipo de cliente del exterior, de fuera de tu ciudad, de fuera de tu estado, de fuera de tu país, a comprarte tus productos o a que tú le prestes tus servicios. Si eres empleado y trabajas para alguien, pues esto podría referirse a un empleo fuera de tu ciudad o algún tipo de contacto con personas del exterior, personas que no residen en tu mismo lugar, en tu misma zona geográfica. Así que definitivamente esto es expansión, esto es planificación y esto es un comercio mucho más allá de lo que actualmente tú haces. Y el as de bastos me está indicando de que acá va a iniciarse un proyecto, una empresa o alguna iniciativa importante que podría estar relacionado precisamente con este 3 de bastos. Esto podría ser algún tipo de empleo nuevo si trabajas para alguien o algún negocio que involucra establecer o vender productos o servicios fuera de tu ciudad. Este as de bastos me está indicando que aquí se va a estar creando, vas a estar dando los primeros pasos para establecer pues esta empresa o este proyecto. Esta carta me dice no solamente que va a haber un inicio, sino que este inicio tiene muchísimo potencial de crecimiento y de expansión, que ya lo estábamos viendo en esta carta, y además de eso tiene la fuerza necesaria para que se ponga en marcha. No es algo que tú vas a empezar con desgano, algo que tú vas a empezar procrastinando, no, para nada. Esto es algo que trae la energía para ponerse en marcha. Y esto que vas a estar comenzando va a sentar las bases para tu futuro económico, para tu estabilidad. Aquí hay una etapa de estabilidad, de celebración y de logros. Esto podría estar celebrándolo con compañeros de trabajo, con familiares, porque vas a establecer una empresa o algo que te va a estar dando unas bases, un asentamiento. Es como quien prepara un nido o quien prepara una casa con las bases para a partir de eso pues poder seguir evolucionando. La influencia de esta carta dice precisamente eso, que las bases las vas a estar poniendo y los resultados se van a comenzar pues a sostener. Aquí los resultados los van a estar viendo de todas estas gestiones que ustedes han estado haciendo. Vamos a ver con el caballero de bastos qué cartas nos salen. Y esto, por supuesto, va a llegar de forma repentina, de forma abrupta, con muchísima velocidad. Y me está reafirmando esta carta que se refiere a algo fuera de tu ciudad. Esto es una oportunidad que no va a estar en el lugar donde ustedes viven o que viene simplemente de fuera de su ciudad, del lugar donde ustedes están residiendo. Esta carta me está indicando precisamente eso, que viene una oportunidad súper buena que les va a dejar muchísimas ganancias y que es algo que viene con mucha rapidez, con mucha velocidad. Pero también me está indicando de que esto puede ser algo temporal, porque el caballero de bastos es algo un poco inestable, como mismo llega, se va. Pero sí podrían estar aprovechando este dinero, esta oportunidad que llegan para ustedes establecer algo más sólido, algo más estable y algo pues muchísimo más funcional a lo largo del tiempo. Para eso van a tener que estar invirtiendo dinero, invirtiendo capital que quizás ustedes sientan que cuando este dinero les llegue y lo tengan que invertir, pues por supuesto quizás vean que se quedan como que cortos económicamente. Cuando ustedes hacen algún tipo de inversión, quizás te toque incluso pedir préstamos al banco, y estos préstamos bancarios no solamente te dejarían en números rojos, sino que te dejarían en números completamente negativos. Ustedes se podrían estar sintiendo Libra con una sensación de escasez, porque evidentemente no solamente sería que te quedaras sin dinero, sino que te quedaras con una deuda, y eso podría asustar a muchos. El miedo es uno de los paralizantes para establecer un negocio, para cambiarse de empleo o para tomar oportunidades que te pueden llevar hacia una futura estabilidad. Hay veces que hay que tomar
tomar riesgos, hay que hacer inversiones para lograr lo que uno quiere, lo que uno desea. Si ustedes afrontan ese miedo, quizás piden el préstamo bancario dando como down payment quizás el dinero que este caballero de bastos a su oportunidad les va a estar llegando, pues podrían estar llegando a la energía de esta reina de oros. La reina de oros te dice que a pesar de esta situación, cuando ustedes piden ese préstamo, cuando trabajen con el capital y el dinero de otros, no con el de ustedes, porque si quizás ustedes esperan a reunir todo el dinero para empezar un negocio o a reunir todo el dinero para ampliar el negocio que tengan, o todo el dinero para cambiarse de empleo, es poco probable que lo puedan conseguir. Pero si tienen el mínimo de capital para poder impulsarse, para pedir quizás un préstamo bancario, un financiamiento, pues pueden avanzar muchísimo más rápido y con el capital de otras personas. Si hacen esto, estarían llegando a, como les dije, a esta energía de la reina de oros que anuncia la llegada, la estabilidad y la abundancia. La reina de oros es la energía del orden, de la prosperidad y de la capacidad que ustedes van a estar teniendo para gestionar todos sus recursos económicos y hacerlos crecer. La influencia de esta carta les va a estar aportando confianza, éxito en todos los proyectos que ustedes hagan y un bienestar económico inmenso, además de la posibilidad de disfrutar de los resultados de todo su accionar. Así que, señores, si tienen miedo a pedir algún tipo de préstamo, algún tipo de financiamiento, es cierto que eso asusta porque no solamente te deja en cero, te deja en negativo por completo. Nada, señores, hay veces que hay que tomar riesgos en la vida para llegar a una estabilidad económica. Vamos a ver las cartas que acompañan al 9 de bastos. Libra, con este 9 de bastos me indica que muchos de ustedes han estado luchando, han estado de pie, no se han rendido a pesar de que la situación no ha sido fácil. La situación ha sido poco fácil, pero ustedes están ahí de pie sin rendirse. Esta es la carta que te indican que no te rindas, que lo mejor está por llegar. Pero necesitas ser fuerte, continuar siéndolo, porque aquí se ve que ustedes han mantenido la lucha y se han mantenido de pie a pesar de todo. A pesar de que han tenido que enfrentar muchísimas dificultades, pero se han mantenido dando la pelea. Y la reina de bastos es una energía femenina que va a estar llegando a muchos de ustedes. Puede ser una mujer que esté llegando a ustedes o que esté presente en la vida de ustedes. Y esta persona es una persona activa, segura y muy dispuesta a estarlos ayudando. Es una persona bastante amigable, pero tiene un carácter firme. La participación de esta persona, si me dicen no conozco ni nadie va a llegar así, puede ser una energía de tus ancestros, de tus guías, de tus ángeles que estén alrededor de ustedes, y esta persona va a estar facilitando de que las cosas avancen, de que las cosas que tienen que desarrollarse se desarrollen, de que el camino al éxito esté haciéndose. Esta mujer o esta energía va a estarlos apoyando de forma directa, va a generar movimiento en sus vidas, va a generar progreso y va a hacer que los resultados, por supuesto, sean positivos. Esta mujer o esta energía acá te dice también que es una persona que no pide permiso, pide disculpas. Y si tú estás procrastinando en algo, esta persona que ya aquí tú no estabas procrastinando, porque esto te pone la chispa y te pone la energía, esta reina te le pone más fuego todavía, te le pone más velocidad. Si tú estabas pensando en hacer algo y no te habías atrevido a hacerlo, esta reina de bastos te dice, dale, que es hora de moverse, te impulsa, te manda como que adelante, te da el empujón que tú necesitas que se te den. Así que definitivamente esto es una carta que los va a estar llevando a la estabilidad, al progreso y al éxito, porque les va a estar dando el impulso de hacer, de no quedarse sentados esperando. Y como consecuencia, evidentemente los impulsa a marcharse de una situación o de un proyecto o de un empleo o de algo que no les convenía, que no les funcionaba. Esta energía de la reina de bastos los va a impulsar a salir de una situación que a ustedes pues definitivamente no les conviene y les está haciendo más daño que bien, y ir hacia lo que ustedes necesitan hacer. Vamos a ver hacia dónde va ese 8 de copas rapidito. Con el 8 de copas tú te marchas porque esta reina de bastos definitivamente te dio el empujón que tenía que darte, pero viene este paje de oros acá
Y este paje de oro lo que me indica es que tú vas a estar en fase de investigación. Acá ustedes van a estar investigando si es un nuevo empleo, cuáles son los beneficios de ese empleo, cuáles son los horarios, cuáles son las personas con las que te tienes que relacionar, cuáles van a ser tus funciones. Y si es un negocio, pues vas a estar averiguando quiénes son los proveedores, cuál es tu mejor cliente, en qué red social tienes que hacer pues campañas para que te lleguen más personas. En fin, aquí tú vas a estar estudiando el terreno para saber a qué atenerte y cómo comenzar, pero muchísimo más informado. Y vamos ahora a Libra con un mensaje del oráculo de los ángeles del romance y del amor para ustedes. Y acá sale carta del carisma, y con esta carta te dice que el amor va a estar fluyendo hacia ustedes porque ustedes irradian muchísimo carisma. Así que definitivamente si tienes pareja, pues nada, tu pareja podría estarse acercando muchísimo más a ustedes. Y si no tienes pareja, pues por ahí podría alguien con alguna intención amorosa estárseles pues acercando. Vamos ahora con este oráculo de los ángeles y ancestros para ustedes, Libra. Sale la carta de la guardiana del aire. Y con la carta de la guardiana del aire te dice que cambies tu percepción, de las cosas. Acá, Libra, con esta carta, hay veces que a las personas nos pasan cosas un poco desagradables o que creemos que son malas, pero yo siempre tengo un objetivo. Aunque me pase algo negativo, que yo piense que es negativo, siempre doy las gracias. Así que te insto a que hagas esto, aunque tú creas que hay cosas que son negativas o que no te están saliendo de acuerdo a como tú querías que te salieran, o que tú crees que no te están saliendo de la forma correcta. Cambia la perspectiva, cambia la forma de ver las cosas. Cuando uno cambia la forma de ver las cosas y ve el lado positivo, que siempre los hay, ve las cosas distintas y te puedes apalancar de eso y favorecerte, por supuesto, en lo que viene después. Así que yo siempre, aunque vea que las cosas son terribles, doy gracias. A veces llanto, pero doy gracias porque sé que hay cosas que van a tener que pasar y que si eso no hubiese pasado, lo mejor no podía llegar. Así que aunque no veamos exactamente lo que viene después, siempre es bueno, señores, dar las gracias, porque muchas veces toda la vida no te va a estar alcanzando para dar las gracias por eso que en un momento tú pensaste que era negativo. Vamos ahora, Libra, con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado y podían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros, ancestros, el creador te estén enviando para que los conozcas. El significado, por supuesto. Vamos con el primer número de la suerte de Libra. Es el número 11. ¡Wow! La justicia, tu carta, Libra. El segundo número, la carta número 66. Y el tercer número, el 55. 11, 66 y 55 para ti, Libra. Y Libra, déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Vamos acá a buscar la frase. Yo siempre logro expandir lo que estoy haciendo. Yo siempre logro expandir lo que estoy haciendo. Así que, Libra, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.